Entonces decíamos que la disciplina que se ocupa del conocimiento es la nociología. ¿Qué me gustaría a mí, no? Que ustedes de alguna manera recuerden de que cuando trabajamos la filosofía moderna hablamos de ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, un concepto vital era el concepto de idea, que aparecía en todos, ¿no? Tanto Descartes como Locke, como Hume, hablaban de la idea. También hablaban de lo que son las percepciones. Tratar de recordar qué autor hablaba de las percepciones, ¿no? Recordar también, por ejemplo, de que hablaban de las impresiones, las ideas, la idea de percepción, la idea de idea simple, la idea de idea compuesta, las ideas innatas, las ideas adventicias, las ideas facticias, son esos conceptos, ¿no? Que ya están más o menos en nuestro disco duro y que debemos ir recuperando, ¿no? En función de lo que vayamos viendo. Ya, entonces, primero definamos lo que es la nociología. Siempre cuando definimos en temas filosóficos, vamos a también hacer referencia a lo que sería un poco las, este, las herramientas que tienen que ver con lo que sería los, las voces griegas. Entonces nos encontramos en este caso con una voz griega que es la voz griega gnosis, que siempre va a significar conocimiento. La voz gnosis significa conocimiento. Y tenemos lo que sería la voz griega logos, que es teoría. Entonces, ¿qué es la nociología? Es la teoría de conocimiento. ¿Y cuáles son los problemas que aborda? Ya los vimos, ¿no? Primero, vamos a preguntarnos acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Hay posturas que nos dicen que los conocimientos, hay posturas que nos dicen que el conocimiento sí es posible. Y cuando desarrollemos esa postura vamos a poder un poco más profundizar en ello. Pero también hay posturas que nos hablan sobre cuál será el origen del conocimiento. Entonces, ¿dónde se origina el conocimiento? Sería la pregunta, ¿no? Y ahí sabemos de que el ser humano tiene diferentes facultades para poder conocer, ¿no? Entonces, de repente algún autor, como recordamos de la filosofía moderna, nos va a decir que el origen está en la razón, otro autor nos va a decir que el origen está en los sentidos, y así vamos a encontrar algunas respuestas sobre dónde se puede originar el conocimiento. Y ambos temas, tanto lo que es el origen como la posibilidad, nos llevan a otro concepto muy importante, que es el concepto de verdad. ¿Cuándo podemos decir que algo es verdadero? Por ejemplo, recordemos de que Descartes se cuida mucho, ¿no? De no mencionar la palabra verdad, sino que él usa la palabra certeza, ¿no? Sin embargo, nosotros asumimos muchos conocimientos que realmente sería tener en cuenta para poder procesar lo que se vaya a realizar, ¿no? Ahí tendríamos en cuenta esos elementos. Entonces ya tenemos clara como primer concepto lo que sería la definición de nociología. Pero si decimos que es el estudio del conocimiento, el segundo concepto que requerimos definir será el concepto de ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿Qué es el conocimiento? Un segundito, por favor. Un segundito, por favor, un segundito. Se me está yendo un segundo. No, no.
WR puede ser de esta que se parpadea mucho. Estábamos en la necesidad de poder saber exactamente qué es el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un concepto, podemos hablarlo de diferente. Por ejemplo, en este caso, se ha privilegiado el hecho de decir qué es el conocimiento a partir de sus elementos, ¿ya? Es decir, así como de repente si nos preguntan qué es un perro, es muy probable que empecemos la respuesta diciendo es un animal de cuatro patas, ¿ya? De tal manera que ese concepto nos va a generar algún tipo de, este, de orientación hacia lo que es un perro. Lo mismo pasa con el conocimiento, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder saber exactamente cuando hablamos de conocimiento, cuáles pueden ser esos elementos que lo van a constituir. Y ahí encontramos algunos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, necesariamente tenemos que hablar de un sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto somos nosotros. Todos nosotros somos sujetos. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de conocer. Todos tenemos la facultad de conocer. Ahora, en esta facultad de conocer, nos encontramos con la posibilidad de tener en cuenta lo siguiente. Puede ser que sea la facultad de la razón para los racionalistas, puede ser que sea la facultad de los sentidos para los empiristas, pero tenemos lo que sería la facultad de conocer. Ya eso sería lo importante para poder distinguir de lo que es el conocimiento, ¿no? Es ello. Ahora, obviamente una piedra no es un objeto, no es un sujeto, perdón, pero justamente no tiene la facultad de conocer. Un árbol tampoco tiene la facultad de conocer. Un animal tendrá de repente algunas posibilidades de poder extraer cierta información de la naturaleza, pero definitivamente no es un conocimiento tan complejo como el hombre. Por eso el ser humano es el único sujeto cognoscente. ¿Ya? Ahora, si decimos que el ser humano es sujeto cognoscente, es decir, hay un mundo fuera de nosotros. Yo reconozco que la mesa que está frente a mí no es parte mía. Igual. Entonces, el árbol, la mesa, el perro, el cuaderno, la mochila, todos son objetos. Y estos objetos, para poder conocerlos, tienen ciertas propiedades que nos pueden hacer conocer. Entonces, todo aquello que se pueda conocer es un objeto cognoscible. Ahora, claro que sí, ¿no? O sea, ese es un esquema general, ¿no? Porque también uno me puede decir, profesor, pero yo puedo conocer a mi mamá. Mi mamá no es un objeto, también es un sujeto. Pero al momento de que conozco a mi mamá, yo voy a extraer las propiedades que tiene ella. Entonces, la abordaría como si fuera un objeto, ¿no? Profesor, yo puedo conocer sobre la independencia del Perú. Y la independencia del Perú no es un objeto, es un hecho. Claro, pues. El hecho también aparece ahí, ¿no? Como un elemento que puede ser conocido. Pero de manera general es sujeto cognoscente, objeto cognoscible. Y lo más importante del conocimiento se presenta cuando se da la relación. Presentación que incluye, ¿no? Lo que sería esta suerte de la imagen que se presenta del objeto cuando entra en contacto el sujeto y el objeto. ¿Cómo es esto? De repente en la mañana, tu papá se iba a trabajar y tu mamá estaba de repente alistando para salir. La cosa es de que tu mamá no ve cuando tu papá se va. Entonces tu mamá te pregunta, ¿de qué color era la camisa de tu papá cuando se fue? Y tú en ese momento recuerdas, ¿no? Que era celeste. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien es cierto, este, si bien es cierto, esta suerte de, de que yo ya no estoy frente a mi papá ya se fue, yo he aprendido con H intermedia, ¿no? He aprendido, me he apropiado de cierta propiedad que tiene mi papá, en este caso su camisa. Entonces, ya es mío ese conocimiento. Es decir, que el conocimiento no requiere del contacto entre sujeto y objeto, sino que yo ya formo una representación mental de lo que conozco. De repente alguien me dice, profesor, ¿de qué país es este Descartes? Ah, bueno, Descartes es de lo que hoy sería Francia.
Entonces, ese conocimiento que Descartes es francés, ya te lo llevaste, ya es tuyo, ¿no? Ya te pertenece a ti. Entonces, tú con esos conocimientos, ya en la noche te pregunta alguien, oye, ¿estás viendo sobre Descartes? ¿Qué país es esa? De Francia. Entonces, miren, ¿no? Entonces, el conocimiento ya es tuyo. Otra cosa será reflexionar sobre el olvido, sobre la memoria, sobre el recuerdo, que son habilidades que se generan en el pensamiento. Pero el hecho que ya podamos decir que conocemos de qué país es Descartes es lo que nos apertura la puerta a esa imagen o aprendizaje visto para poder apropiarnos de ella. Ahora, en este caso se presentan dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera cosa muy interesante es que una vez que yo me apropio de esos conocimientos, mi razón los puede de alguna manera manipular, en el sentido de que puede generar ciertas asociaciones que enriquecen aún más lo que yo sé. Por ejemplo, ¿no? Profesor, yo sé de Francia, yo sé de que ganó el Mundial en el 2018. Y ahora usted me dice que Descartes es de Francia. Entonces yo podría decir que el Mundial del 2018 fue ganado por la patria de Descartes. Entonces yo he asociado los dos conceptos que conozco en función del elemento común, que es Francia. País que ganó el Mundial, patria de Descartes. Y así puedo ir sumando más conocimientos e ir asociando cosas para a partir de esos conocimientos que son comunes, empezar a crear un conocimiento mayor que empiece a amalgamar esos conocimientos particulares. Por eso es que es muy importante, ¿no? El hecho de saber relacionar los conceptos. No solamente son, como se dice, temas memorísticos, sino que yo los voy a ir relacionando, ¿no? Entonces, cuando tienen conocimiento puede hacer eso. También hay algo interesante también con el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento es un intangible. Si de repente tú tienes un pan y viene tu hermano y te dice, hermano, tengo hambre, invítame tu pan, y tú le quieres invitar, se lo vas a dar. Pero tú al momento que se lo entregas, ya perdiste la posibilidad de disfrutar el pan. Ya el disfrute del pan va a ser de tu hermano. Pero si tu hermano viene y te dice, hermano, hoy día has visto a Descartes, ¿de qué país es? Tú le puedes decir, Descartes es francés. Y él se lleva ese conocimiento, pero tú también lo preservas. Es decir, el conocimiento puede ser compartido sin perderse la propiedad que uno ya tiene sobre él. Entonces, por eso es que el conocimiento es muy importante, ¿no? Porque va a poderse amplificar exponencialmente en la medida que vamos aprendiendo nuevas cosas y podemos relacionarlas con otras. Ya no son dos conocimientos separados, sino que ya son tres conocimientos. Un cuarto elemento pueden ser, a partir de lo que yo sé, puedo ir haciendo algunas conexiones que me permitan aumentar el conocimiento. Por eso le decía, ¿no? De que es muy importante de que cuando estudiamos filosofía, tratemos en la medida de lo posible de ir recordando lo que hemos tratado la semana pasada, la antepasada, ¿no? Para luego ir asociando eso que he conocido y hacer algunas conexiones que me permitan hacer un tejido de conocimiento y no solamente conocimientos aislados. Obviamente es muy importante compartir el conocimiento porque también eso muestra que mientras de alguna manera la humanidad tenga mayores conocimientos, va a poder resolver los problemas de manera colectiva de una manera más eficiente. Y entonces serían los tres elementos del conocimiento: sujeto, objeto y representación. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Vamos bien, Todo. entonces. Entonces pasamos ahora a lo que sería el primer problema. La pregunta sobre la posibilidad de conocimiento. Hay algunos elementos que van a enriquecer este debate. Primero, preguntas podríamos hacernos. ¿Qué se puede conocer? Profesor, yo quiero conocer el alma. Ah, vamos a ver en un rato qué nos respondería, ¿no? Si yo digo que quiero conocer. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿hay límites del conocimiento? Yo puedo conocer, profesor, lo que está en el fondo del mar. Yo puedo conocer, profesor, lo que está en Plutón.
Yo puedo conocer lo que está en el sol. Ah, si hay límites, ¿cuál es ese límite? Nos preguntaremos también, ¿es posible o no un conocimiento objetivo de las cosas? Entonces, estas respuestas que se generan a estas preguntas van a surgir principalmente de tres corrientes filosóficas, tres posturas filosóficas como son el dogmatismo, el escepticismo y lo que sería el criticismo. ¿Por qué es tan importante el tema del conocimiento y de su posibilidad? Hablemos un poco de lo que sería el tema del cambio. Ustedes de repente han tenido un compañero en primaria. Entonces, ese compañero se llama. Entonces, ustedes le preguntan, oye, ¿conoces a Luis Díaz? Claro, ha sido mi compañero de primaria. Y te dicen, pero aquí está. Y tú no lo habías reconocido. Entonces, tú puedes conocer algo en este momento, pero de acá 5 años, de acá 10 años, puedes decir que lo sigues conociendo, sabiendo que ha cambiado y que de repente ya no lo reconoces. Entonces nos damos cuenta que el cambio es una variable, un elemento importante a considerar para decir si conozco algo o no conozco algo. O decíamos también, ¿no? Profesor, yo le pregunto a ustedes, ¿existe Machu Picchu? Y de repente ustedes empiezan a decir, sí, profesor. Yo les digo, pero ¿cómo puedes creer en ese Machu Picchu? ¿Ha sido? No, profesor, pero lo he visto en películas y en documentales. Ah, bueno, yo en películas he visto a Chucky, he visto a lo que es, no sé, esta muñeca, ¿no? Esta muñeca, ¿no? Que también tenía Anabel, ¿no? Entonces, no necesariamente porque aparezca en una película va a ser cierto, ¿no? Entonces, podría ser que tú me dijeras, ¿sabes qué? Bueno, pero profesor, yo sí fui a Machu Picchu en viaje de promoción. O sea que hoy 2 de diciembre le puedo decir que sí existe. Pero puede ser que ayer haya habido un terremoto o hace un minuto y Machu Picchu se cayó. Como ha pasado, ¿no? La otra vez me fui a Pisco y fuimos a unas lanchitas y dijimos, vamos a ir en la lancha por una reserva marina donde hay una montaña que tiene forma de catedral. Y digo, voy a tomarme una foto de la catedral, ¿ah? Y llegamos y ya no existía. ¿Qué había ocurrido? Un terremoto la había tumbado. Entonces, yo bien confiado que existía la catedral, pero hoy ya no existe. Entonces, el cambio es un elemento importante, ¿no? Para poder tener en cuenta a la hora de poder decir si conozco o no conozco. Entonces, eso también es muy importante de poder analizar cuando hablamos de la posibilidad de conocimiento. Entonces, el dogmatismo. El dogmatismo nos dice que sí es posible conocer. Eso es lo más importante, ¿no? Sí es posible conocer las cosas sin ninguna limitación. O sea, este dogmatismo cree que el hombre puede conocerlo todo, 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 todo. Ahora, dice las cosas. Por definición de cosas, tenemos algo que ocupa un lugar en el espacio. La mesa es una cosa porque ocupa un lugar en el espacio. El cuaderno es una cosa porque ocupa un lugar en el espacio. La pregunta sería, ¿Dios ocupa un lugar en el espacio? ¿Dios está en Plutón? ¿Dios está en la oreja? ¿Dios está en mi cuaderno? Entonces, si es que no ocupa un lugar en el espacio, no entraría en el concepto de dogmatismo, porque no lo puedo conocer porque no ocupa un lugar en el espacio. Ahora, si ocupara un lugar en el espacio, lo podría conocer. Por ejemplo, un dogmatista, ustedes saben que en el 2020 la humanidad en su conjunto se preocupó, ¿no? Porque había aparecido un nuevo virus, el COVID, un virus bastante mortífero. Y nos preguntábamos en ese momento, pensábamos que ya la humanidad se iba a acabar, ¿no? Decíamos, escucha, nos vamos a morir todos. Pero resulta que cuando hablábamos de lo que sería el tema del dogmatismo, también considerábamos algo, ¿no? Un dogmatista diría, no te preocupes,
Vamos a conocer el COVID, porque el COVID ocupa un lugar en el espacio. No lo podremos ver de inventar el microscopio, y con el microscopio ha incrementado su facultad de poder conocer las cosas. Entonces, eso ha generado de que haya muchas posibilidades de poder tener en cuenta a la hora de poder decir que vamos a encontrar la solución. Porque una vez que logremos nosotros lograr hacer que podamos conocer el COVID, va a ser muy fácil encontrar la cura. ¿Podemos conocer lo que hay en el fondo del mar? Sí, solamente que el hombre tiene que inventar un aparato que aguante la presión atmosférica. ¿Podemos conocer lo que hay en otro planeta? Sí, todo lo que está en el universo se puede conocer. El sujeto es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos y hechos de manera absoluta y objetiva. Esta parte, ¿no? Propiedades, características. Ah, ya. La piedra es dura. Puedo conocer piedra. La piedra es ploma. Puedo conocer la propiedad ploma de la piedra. El árbol es verde. Puedo conocer la propiedad verde del árbol. La mesa es rectangular. Puedo conocer la propiedad rectangular de la mesa. Pero acá nos aumentan algo, ¿no? Que es muy bueno también que nos lo aumenten, ¿no? Para poder complementar más. Nos dice de objetos y hechos. Es decir, que también puedo repetir. ¿Qué es un hecho? Un hecho es la relación de objetos con sujetos o la relación de sujeto con sujeto. Un hecho, por ejemplo, podría ser la independencia del Perú. Yo puedo conocer también sobre la independencia del Perú y poder conocer qué rol ocuparon los indios en la independencia del Perú, qué rol ocuparon los negros, qué rol ocuparon los criollos, qué rol ocuparon las mujeres. Entonces, ya empiezo a poder conocer también y reconocer la posibilidad de conocer los elementos y conocer el íntegro de manera objetiva porque va a poder ser contrastado, ya que tiene la plena confianza en las facultades del sujeto para conocer la realidad. Eso es muy importante. Se conocen las facultades del sujeto para poder conocer la realidad. Ese es el dogmatismo, ¿ya? Hemos dicho que en filosofía también, así como surge algo que tiene una mirada, también surge lo que sería su contrario. Su contrario del dogmatismo, es decir, quien dice que el ser humano no tiene la facultad para conocer, sería el escepticismo. Entonces, el escepticismo, ¿qué dice? El sujeto no puede aprender el objeto. No es posible. No es posible tener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. Es decir, que los sentidos, por ejemplo, pensemos de repente en un daltónico. Un daltónico se va a matar diciendo la pared es verde, pero en realidad la pared es azul. Entonces, si tenemos esas posibilidades de equivocarnos, ¿cómo podemos afirmar con tanta certeza que algo es como lo estamos describiendo? Cuando, lamentablemente para los escépticos, no podemos tener un conocimiento absoluto. Por lo tanto, el ser humano solamente tiene opiniones y creencias. Ya yo no puedo afirmar que algo es verdadero. Solamente puedo decir que es mi opinión o mi creencia. Por lo que no hay plena confianza en las facultades del sujeto para conocer. Dudamos de eso, ¿no? Dudamos que se pueda conocer. Así, los sentidos pueden captar datos imprecisos y limitados. De repente yo en este momento veo que a unos 1000 metros hay un camión, pero de repente no es un camión, de repente es simplemente un auto. Entonces, pues yo me he equivocado porque el sentido me está dando algo impreciso en función de la distancia. O de repente yo, cuando en el ejemplo que le decía, ¿no? Mi papá se fue con su camisa celeste, pero de repente era una camisa que era celeste por delante y blanco por atrás. Entonces,
yo le he dicho que es celeste, pero no vi la parte de atrás de la camisa. O de repente me pregunta, ¿la camisa manga larga o manga corta? Y yo no he visto porque tenía un saco. Entonces, pucha, entonces siempre la vista va a ser limitada, ¿no? En este momento ustedes están escuchando la clase, pero no me pueden ver. De igual manera ustedes también están allá, pero yo no los puedo ver. Yo no podría afirmar que ustedes están ahí, ¿no? De repente se quedaron dormidos, de repente se fueron a hacer algo y dejaron incendiar la computadora. Entonces, no puedo yo tener la confianza total porque siempre solamente vemos una parte de la realidad. Algunos un poquito haciendo bromas en ese sentido, a veces mostraban, ¿no? Y decían que de repente cuando vemos algo solamente vemos la parte que dan los ojos, pero por atrás, cuando te venden algo, por ejemplo, ¿no? A veces te venden algo, pues qué bacán, me compré un televisor, pero cuando lo prendemos ya no prende. ¿Por qué? Porque de repente por dentro está mal. De repente el carro es muy bonito por fuera, pero el motor está mal. ¿Cómo vemos la parte de adentro? Entonces, por eso es que nos dice, por ejemplo, de que no hay confianza, que siempre los datos van a ser imprecisos y limitados. Y también es posible que la razón se equivoque. O sea, esto de los datos imprecisos y equivocados pero también la razón se puede equivocar. Por ejemplo, si hablamos racionalmente, ¿no? En el sentido de decir, ¿no? Con lo que sería una analogía, no diría, ¿no? Eh, Uno podría hacer algún tipo de silogismo y plantear alguna conclusión, pero que no necesariamente se va a dar, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, Juan fumó y le dio cáncer, María fumó y le dio cáncer, Pedro fumó y de repente le voy a hacer una prueba y sale que Pedro no tiene cáncer. Entonces, ¿cómo es posible eso? Ah, porque la razón también se puede de alguna manera equivocar, ¿no? Entonces no puede ni en la razón. El escéptico duda de todo eso. Habrían dos tipos de escéptico. El escéptico radical o absoluto y lo que sería el escéptico relativista. Vamos a hablar un poquito de ambas. No creo, porque ustedes son bastante jóvenes. Luego voy a mencionar otra película más actual, pero hay una película muy interesante sobre el conocimiento. Es la película Matrix. Matrix es una película futurista que nos menciona, ¿no? Que de repente, en unos años, la IA, la inteligencia artificial, se va a rebelar contra el hombre. Y la IA, como no puede de alguna manera terminar con la humanidad, lo que hace es engañarla. Según la película, la IA nos engaña y inserta. Es decir, por ejemplo, yo en este momento pienso que soy profesor, pero no lo soy, sino que estoy encerrado en una cárcel con la Matrix dominándome. Entonces yo simplemente hago mis cosas del día a día, pero no es verdad. Entonces ahí sería una desconfianza total de toda la realidad. ¿Es posible que toda la realidad sea falsa? O de repente, como ustedes habrán visto, Avatar, ¿no? Un poquito más actual. Avatar también tiene más o menos el mismo concepto, ¿no? Un guerrero que en el mundo físico es inválido, es tetrapléjico, y en el mundo de los avatars es un guerrero. ¿Cuál es la realidad? ¿La de ese hombre que está postrado en una cama o la de ese hombre que puede conducir seres mitológicos? Pues ahí estamos dudando de la realidad del conjunto. Incluso, ¿no? Pirrón, por ejemplo, por ejemplo, él venía un amigo y agarraba y le tiraba un puñete. Y Pirrón le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me pegas? Y le dice, ¿estás seguro que te he pegado? Claro, he sentido el golpe. ¿Y cómo sabes que he sido yo?
De repente te has imaginado que yo te he pegado. Entonces, el ser un escéptico radical no nos permitiría hacer nada. Yo estoy cruzando la avenida Venezuela, viniendo a San Marcos, y veo que viene un camión. Y digo, me vuelvo escéptico. No, no es un camión, ¿no? Seguro estoy soñando, me quedo parado nomás. Estoy seguro que estoy durmiendo. Entonces, pero ese sería el escéptico que duda de la existencia de la realidad, ¿no? Que la realidad puede ser un sueño, puede ser ficticia, todo puede ser ficticio. Es un escéptico radical o absoluto. El escéptico relativista, como Protágoras, se centra más en lo que sería el tener en cuenta una respuesta a el tema de lo que podríamos llamar las subjetividades que puede tener cada cosa. De repente, cuando hablamos de subjetividades que puede tener cada cosa, estaríamos haciendo referencia, por ejemplo, a las ideas siguientes. Profesor, yo vengo y les digo, chicos, le presento a mi enamorada, es la mujer más bonita del mundo. Y ustedes la ven y dicen que fea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mí puede ser bonita y para ti puede ser fea. Entonces, ¿cómo puedo decir que conozco algo si el concepto de belleza es diferente para ti y para mí? De repente, yo veo a alguien de 1,80 m y digo, qué alto. Pero de repente, ese de 1,80 m ve a alguien de 2,10 m y para él, ese de 2,10 m es alto, con chompa. Y alguien está con polo. ¿Hace frío o no hace frío? Va a depender, ¿no? Va a depender de la subjetividad de cada uno. Lo que para mí es grande, para ti puede ser chico. Lo que para mí es bonito, para ti puede ser feo. Lo que para mí es interesante, para ti puede ser aburrido. Entonces, no podríamos decir que conocemos algo porque es algo que va a depender de cómo lo interpreta, de cómo lo asume el sujeto, en este caso, que va a conocer. Y se volvería entonces algo muy subjetivo. Y la tercera sería el criticismo, ¿ya? El criticismo es una postura que integra. Así como decíamos que hay filósofos que pueden dar la contra, hay filósofos que también pueden integrar. ¿Cómo integra el criticismo? A partir de lo que conocer, pero no todo. Sería un poco de sí, pero no. ¿Cómo es eso, profesor? Que sí, pero no. Nos plantea que sí se puede conocer, pero solamente tal y como aparecen las cosas. Ese tal y como aparecen las cosas es el fenómeno. Pero no se puede conocer el noumeno, que serían algo así como las esencias. Profe, ya nos complicamos un poco, ¿no? Es bien sencillo. Por ejemplo, en este momento ustedes miren a su alrededor y de repente van a encontrar una mesa. Entonces, ustedes pueden extraer las propiedades de esa mesa. Profesor, es de madera. Profesor, es marrón. Profesor, tiene 4 patas. Interesante. Profesor, es cuadrada. Perfecto. Les traigo otra mesa. Profesor, es roja. Profesor, tiene 3 patas. Profesor, es rectangular. Profesor, es de plástico. Les traigo otra. Profesor, es blanca. Profesor, tiene 6 patas. Profesor, es rectangular. Profesor, es de fierro. ¿Cuál es la mesa? Yo puedo describir la propiedad porque es el fenómeno, es la mesa que está presente a mí. Pero si a mí me preguntan, ¿qué tienen en común estas 4 mesas para las 4 ser mesas? Sin ser iguales en color, en materia, en forma, en tamaño, no lo voy a poder hacer. Porque eso es el noumeno. El noumeno no se puede conocer. No se puede conocer el noumeno. El conocimiento es posible en tanto que el sujeto posee condiciones a priori que le permiten ordenar los datos sensibles.
pero estas dadas. Sí es verdad que tenemos la posibilidad de conocer, como decían los dogmatistas, pero no podemos conocerlo todo. La facultad para conocer tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Solo se puede conocer el fenómeno, no se puede conocer el número. Esa sería la pregunta por la posibilidad del conocimiento. ¿Alguna pregunta sobre la posibilidad del conocimiento? Denle una miradita, unos 30 segunditos para pasar al siguiente problema. Siempre es bueno ahí mirar algunos conceptitos que pueden estar por ahí andando. Profesor, como conocimiento a priori. Ujú. El conocimiento a priori es un conocimiento que teníamos cuando hablamos de Kant. Es que cuando vimos la filosofía moderna, decíamos que Kant planteaba un conocimiento a priori y un conocimiento a posteriori. El conocimiento a posteriori es el que tenemos después de la experiencia. Ya ustedes en este momento les dicen a ustedes, ¿no? Te presento a tu primo Jack. A partir de que ya lo viste, ya todo lo que digas de él es un conocimiento posteriori, porque se les dio la experiencia. En cambio, el conocimiento a priori es un conocimiento que se funda en la razón antes de la experiencia. Por ejemplo, cuando yo digo el triángulo tiene tres lados, ya definitivamente el triángulo va a tener tres lados. Entonces, eso hace que haya un conocimiento que lo vamos a llamar a priori. Ahí también podríamos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Pensemos en una situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros de repente eh, nos encontramos con decir, ¿no? Que, que este conocimiento que vamos a tener va a ser antes de la experiencia. Por ejemplo, ustedes, ninguno de ustedes está ahorita en la universidad. Todos son postulantes. Entonces nadie me puede decir qué se siente ser universitario. Pero de alguna manera todos tienen ciertas expectativas de lo que podría ser sentirse universitario. Entonces es algo que se genera antes de la experiencia. Y en la posteriori, obviamente, es lo que se genera después de la experiencia. Ahí más ratito también por ahí aparece un concepto que nos puede ayudar también a complementar un poquito más. Ahora pasemos al segundo problema, el problema del origen. Este sí lo vimos de manera textual, ¿no? De manera textual cuando hablábamos de lo que sería el tema del conocimiento, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento y su origen, hablamos de la pregunta, ¿dónde se inicia el conocimiento? Recuerden algo, esto es muy importante, lo dijimos también cuando veíamos la filosofía moderna, ¿no? Cuando hablamos del origen, no negamos la otra facultad, ¿ah? Recuerden ustedes que, por ejemplo, Descartes hablaba de las ideas facticias y decía que las ideas facticias se iniciaban en la experiencia. Entonces, sí reconoce que hayan sentidos. No es que digan, no existen los sentidos, no es que piensen que somos una suerte de almas o de seres inmateriales que están andando. No, los sentidos no existen. No es eso, no, no plantea eso. Recuerden que también el mismo Locke nos hablaba de las ideas simples y las ideas compuestas. Y decía que en las ideas compuestas intervenía el pensamiento. O sea, es decir, también plantea la existencia de la razón. La pregunta es, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es esa puerta de entrada que tiene algo para que lo podamos conocer? Entonces, los relacionistas plantean que esa puerta de entrada es la razón. ¿Por qué? Por lo que hemos estado también mencionando, ¿no? Si no es la razón, serían los sentidos. Pero para los racionalistas los sentidos son fuentes de error y confusión. Porque los sentidos nos van a mostrar propiedades que van a ser particulares al objeto que está frente a mí. Si en este momento
yo tengo donde estoy ahorita ubicado, me preguntan qué es una mesa, yo voy a decir que es un objeto rectangular, porque la mesa que tengo frente a mí es rectangular. Es esa mesa. De repente me dicen, ¿de qué color es una mesa? Yo voy a decir que la mesa es marrón, porque esta mesa que tengo frente a mí es marrón. Entonces yo estoy limitándome solamente a los sentidos, y los sentidos solamente pueden ver elementos particulares. Es más, como decía, ¿no? Yo ahorita estoy viendo la parte de arriba de la mesa, y la parte de arriba de la mesa es de madera, pero de repente por abajo, como a veces pasa cuando nos estafan, está diferente. A veces ponen por ahí en los memes de las redes sociales, te fregaste, ambulante, me agarraste con sueño. Y vemos que nos han dado de repente algo que nos han vendido, pero que está incompleto, que solamente está la punta. ¿Por qué? Porque no hemos podido ver todo, sino simplemente vemos una parte de ello. En cambio, la razón sí nos provee un conocimiento universal. La razón sí nos permite saber qué es una mesa en general y no en particular la mesa que tengo frente a mí. La razón también me permite ser objetivo, es decir, que voy a ver propiedades que sean comunes para todos. Y también la razón me va a permitir tener en cuenta un conocimiento necesario, es decir, que se produzca sí o sí, que no haya posibilidades que no se produzca, es sí o sí. Entonces, la razón humana puede descubrir ideas verdaderas, universales, necesarias e evidentes, a partir de las cuales, recién después que yo tengo estas ideas verdaderas, universales, necesarias y evidentes, recién yo puedo deducir otros conocimientos propios de la ciencia y la filosofía. Ahora, estas ideas de las cuales yo puedo deducir son innatas. Descartes cree en las ideas innatas. Están en la razón antes de toda experiencia. Están en la razón antes de toda experiencia. Tenemos a Platón, a Descartes y a Leibniz como los representantes de esta escuela. ¿Alguna pregunta sobre el racionalismo? Profe, Sí, dime. una pregunta. Entonces, en el racionalismo los sentidos no tendrían que ser parte, o sea, los sentidos no son parte de ningún conocimiento verdadero, se podría decir así. Claro, los sentidos no nos dan conocimientos verdaderos, pero sí son importantes para poder hallar ideas facticias. Por ejemplo, para que yo sepa que la mesa que tengo frente es dura, no lo puedo hacer con la razón solamente, tengo que tocarla y ya sé de que es dura. Entonces sirven los sentidos. Pero para saber qué es una mesa, los sentidos no me van a permitir saber qué es una mesa. Porque la mesa, yo voy a asociarla a lo que estoy viendo, cuando la mesa es más que eso. Porque la mesa puede ser de plástico, puede ser de fierro, puede ser de vidrio, puede ser de metal, puede ser no sé, de otro elemento, puede ser de piedra, puede ser de repente de cemento. Entonces, no puedo limitar a decir lo que es una mesa a lo que veo, sino que requiero tener en cuenta lo que son estas ideas verdaderas, universales, para realmente saber qué es una mesa. Pero como le digo, el racionalismo no niega la existencia de los sentidos, sino que ahí no se origina el conocimiento. Pero hay ciertas ideas que sí parten del conocimiento, de los sentidos, que justamente eran las ideas que Descartes llamaba las ideas facticias, que se conocen a partir de lo que vamos avanzando en nuestra vida. Ya. En cambio, el empirismo ya nos va a decir que la fuente del conocimiento entonces sería la experiencia. Para el empirismo, la fuente del conocimiento es la experiencia, la experiencia. De tal manera
que todo lo que conocemos es el resultado de que los sentidos nos muestran al momento de contactarnos con la realidad. Los sentidos son los que nos proporcionan al sujeto al entrar en contacto con la realidad. La mente del ser humano al nacer es como un hoja en blanco. A eso le llamamos tabula rasa, en la cual se van escribiendo ideas a través de la experiencia. De esta mismo niega la existencia de las ideas innatas. ¿Qué podemos decir aquí? A ver, primero lo siguiente, ¿no? A ver, un empirista, si ustedes tienen un hermanito, agarraría y les diría, ustedes le muestran ahí una pelota y le dice pelota. Recién ahí, su hermanito sabe que es una pelota, porque ha tenido el contacto con la pelota. Si tú le enseñas mamá, a partir de ese concepto va a tener la idea de mamá. No hay nada que nazca el niño en su cerebro. Su cerebro viene en blanco, así como una computadora cuando la compras vacía, en blanco. No viene con ningún software, no viene con nada, solamente viene en blanco. Y lo vamos a ir llenando en función que vamos agregando información que se pueda dar. ¿Qué podemos rescatar de este empirismo? Obviamente también vamos a rescatar la idea de que el empirismo se basa en que existe también una realidad externa, la que para conocerlo tenemos que... Pensemos de repente en un ciego. Un ciego tiene ideas innatas, porque la vista es un sentido un sentido físico, pero tiene ideas innatas. Pero, de repente, si tú le hablas al ciego de los colores, el ciego no va a poder referenciar nunca verde, rojo, azul, amarillo, celeste, porque no tiene las nociones de ello. Entonces, el tema de que haya la necesidad de ver que, por ejemplo, los ciegos no tienen esas ideas, daría fuerza a una idea empirista, ¿no? Que realmente no tendría la posibilidad de poder realizar ese tipo de asociaciones. Entonces, tenemos que el empirismo dice, obviamente, que el conocimiento parte de los sentidos, ¿ya? Luego viene el criticismo. El criticismo es una postura que, como anteriormente habíamos visto, también junta al racionalismo y al empirismo. Es decir, nos dice, los sentidos nos brindan los datos sobre el objeto. Los sentidos nos brindan los datos sobre el objeto. Si este objeto es marrón, si este objeto es cuadrado, si este objeto es duro, si este objeto es blando, si este objeto es grande, si este objeto es chiquito, eso nos lo dan los sentidos. Pero la razón es la que organiza esos datos sensibles y construye el fenómeno. A ver, pues, si todos nos miramos al espejo, no vamos a encontrar ninguna separación en nuestro cuerpo. Vamos a ver y vamos a decir, pucha, la piel cubre todo nuestro cuerpo. Entonces, es un solo cuerpo. Pero nuestro cerebro es capaz de decir, el cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Cómo puedes separar algo que está unido? Porque para los criticistas, el hombre nace con la idea innata de poder separar las cosas que están unidas. Y así como las puede separar, también las puede unir. Yo les pongo frente a ustedes 4 puntos. Alguno de ustedes los junta y va a decir, profesor, es un cuadrado. Otro los junta, profesor, es un rombo. Otro lo junta, profesor, es una X. Otro lo junta, profesor, son 2 triángulos. Entonces, de alguna manera, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la verdad de ello? Definitivamente, en este caso, que al momento de plantear el tema de la razón, nos encontramos con que la razón va a ordenar todo lo que está alrededor.
La razón me va a dar los conceptos de encima abajo, de dentro fuera, ¿no? Para poder justamente empezar a tener cómo manipulamos y cómo entendemos la realidad, es gracias a la razón. Todo conocimiento proviene de la experiencia, es decir, primero está la experiencia, pero la razón es la que ordena estos datos. En el proceso del conocimiento, sentidos y razón son indesligables. Requiero de ambos, los juntan, ¿no? La razón nos proporciona un conocimiento universal y necesario, pero también nos muestra que lo que conocemos es el fenómeno y no es, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Más no sería propio del conocimiento, pero para que entendamos cómo se conecta la razón con la experiencia. De repente, tu mamá fue al mercado y tú la ves que va llegando desde, de lo que sería, a lo que sería el tema de las cosas que están pasando en función de los puntos que están dándose, ¿no? En el sentido de ver, veo que mi mamá se está acercando, veo que mi mamá se está acercando, pero yo cuando la veo a la distancia no sé si mi mamá. ¿Por qué? Porque yo solamente veo, mi vista me permite ver solamente ciertas formas. Entonces, cuando se acerca más, mi razón, que tiene en su disco duro la forma de mi mamá, se conecta con lo que mis sentidos ven. Y digo, ah, es mi mamá. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno tiene, ¿no? Lo que es conectar y lo que uno conoce. A ver, entienda, pues entonces vamos a ir sobre eso, ir construyendo esas asociaciones que nos permiten vincular la razón con la experiencia. Ya, entonces sería el tema de el criticismo. 30 segundos para poder ver un Profe, poco una sobre este pregunta. punto. Dime. ¿El racionalismo va de mano con el dogmatismo o no? No, o sea, no van de la mano porque el dogmatismo dice que sí se puede conocer. Obviamente que a partir de que sí se puede conocer, preguntamos por el origen. En realidad, ambos, los tres tendrían que creer en que sí se puede conocer, ¿no? Los tres, tanto el empirismo como el racionalismo como el criticismo, los tres consideran que sí se puede conocer. Solamente que el origen para uno es la razón, para uno son los sentidos y para otros son ambos. O sea, los tres tendrían que ir con el dogmatismo. Porque tienen como representante a Descartes ambos. Entonces esa era mi duda. Ah, ya, bueno, es que justamente coinciden entre repente los representantes porque también complementando su postura, tienen esa postura. Tanto Platón como Descartes y Leibniz dicen que sí se puede conocer. Recuerden que Platón nos hablaba de la teoría de las ideas. Es decir, él nos hablaba que teníamos que conocer las ideas mediante lo que sería la reminiscencia. Entonces sí habla de ambas. Habla de Descartes también, ¿no? Descartes también y Leibniz también, pero si se dan cuenta, el empirismo sus representantes no son los mismos que el escepticismo. El escepticismo presenta a Pirrón, a Protágoras, y el empirismo promueve a Locke y Hume. Entonces, ahí también está en tela de juicio eso, ¿no? Como para poder ver que no hay una identidad entre una postura del positivismo, perdón, del origen, con una postura de la posibilidad, ¿no? Sino que son independientes. Que coincida es porque son los que tienen racionalista, ¿no? Más de las ideas, pero no es que sea exactamente lo mismo. Una miradita de 30 segundos y pasamos a la verdad.
Entonces pasemos a la verdad. ¿Cuándo decimos que algo es verdad? Bueno, de manera que afirmamos que algo es comprobable. A ver, el profesor está compartiendo la separata por la computadora. Entonces, eso es verdad, ¿no? El profesor no está compartiendo un video. Eso también es verdad, ¿no? El profesor está subrayando de amarillo las ideas fundamentales. Eso es verdad. El profesor no está subrayando de amarillo las ideas principales. Eso es falso. Entonces, eh, la verdad la asociamos muchas veces a lo que se puede comprobar. Cuando la verdad la asociamos a lo que se puede, estamos hablando de lo que conocemos como la verdad por correspondencia. Esta es la teoría clásica de la verdad. En en los griegos principalmente se asumía este concepto de verdad. Ahora, esta concepción de la teoría de la correspondencia sostiene que la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Es decir, ¿no? Si yo afirmo algo y ese algo coincide, corresponde al hecho, es verdadero. Es decir, un juicio o enunciado es verdadero cuando describe y se ajusta a los hechos. Cuando se describe y se ajusta a los hechos. Cuando se corresponde con ellos y falso en caso contrario. Lo que decíamos, ¿no? Si yo estoy diciendo que un compartido de pantalla de la separata, si se coincide con la realidad, es verdadero. Si no coincide con la realidad, es falso. Esa es la verdad por correspondencia, ¿no? Esta verdad la tenían en cuenta Aristóteles, Tomás, Bertrand Russell. También hay que añadir este concepto que para que existe el concepto de verdad por correspondencia, existe una realidad objetiva. Es decir, que el objeto que está fuera de mí existe independientemente de mí, de lo que yo crea. Entonces, lo que yo hago es representar esta realidad mediante juicios y enunciados. Mediante juicios y enunciados. En el ejemplo que tenemos, profesor, está usted mostrando un texto en español. Así. Profesor, las letras son de color negro. Así. Profesor, en el texto en español que usted está mostrándome de letras negras, hay palabras que están subrayadas. Así. Entonces, miren, ¿no? Ahí se ve eso, ¿no? Se ve eso de los enunciados que estoy dando para poder describir lo que estoy mostrando. Igual sería cuando de repente, profesor, tengo un perro acá. El perro de color blanco. Ah, ya, entonces vamos dando un enunciado. Profesor, el perro blanco está rascándose. Entonces vamos dando un enunciado, ¿no? La verdad se relaciona directamente con los objetos o hechos, a los que, a los que nuestras representaciones van referidas y deben ajustarse fielmente. Profesor, está subrayando con color verde. Bueno, es verdad que estoy subrayando, pero no es con color verde. ¿Mm? Por ejemplo, el enunciado, la mesa es roja, es verdadero, es roja. Esa sería la verdad como correspondencia. ¿Ya? Entonces, siempre que de alguna manera se haga relación a esos elementos, vamos a encontrar el tema de los puntos a razón de que corresponda a lo que afirmo con lo que se puede visualizar. Seguiría lo que sería la verdad como evidencia.
La verdad como evidencia corresponde a la concepción cartesiana de la verdad. ¿Se acuerdan que decíamos que Descartes no nos hablaba de la experiencia y nos decía dar una idea que sea clara y distinta? ¿Cómo se produce eso? Vamos a poner un ejemplo general. A ver. eh, a ver. mm, Tú tienes tu hermanito y los dos se quedan solos en casa. Te das cuenta que en la refrigeradora hay helado guardado. Y dices, voy a comerme el helado a las 3. Primero tengo que ir a la tienda porque me han pedido que compre detergente. Voy a cerrar con llave la puerta. Cosa que está mal, ¿no? Porque puede haber un terremoto, un accidente, pero tú decides eso. Es un ejemplo para ver el tema de la verdad como evidencia. Entonces vas, cierra la puerta de tu hermanita, cierra la puerta de acá y te vas a comprar. Regresas y a las 3:30 abres la refrigeradora y ya no hay helado. Tú no has visto a tu hermanito comerse el helado. Por lo tanto, no podrías apelar a una verdad por correspondencia. Tú no tienes una cámara de video que haya grabado a tu hermanito comiéndose el helado. Pero es obvio que si la puerta ha estado cerrada, si solamente has estado tú o ha estado tu hermanito, es evidente que tu hermanito fue. Entonces ahí se da evidencia. No eres testigo, no puedes describir realmente lo que pasó, pero las pruebas, las evidencias te señalan que ha sido como les estoy comentando. Aquí, por ejemplo, también encontraríamos, ¿no? De repente, ustedes son exploradores, no de ustedes, ¿no? Se va a la selva en la búsqueda de esta ciudad, que muchos hablan en las crónicas, es la ciudad del Dorado. Esta ciudad del Dorado, que de alguna manera nos muestra un poco esta idea, ¿no? Que está detrás para poder nosotros responder, ¿no? A lo que serían nuestras búsquedas que se pueden dar. Encuéntrate el dorado. Wow, soy el primer hombre que va a entrar a estas ruinas por lo menos en 400 años. Entras y en una de las cámaras ves una botella de gaseosa. Tú no has visto a los hombres que tomaron la gaseosa ahí, pero obviamente al encontrar una botella de gaseosa tienes la evidencia de que ese hombre, ha habido un hombre antes que tú, y ese hombre fue el que llevó la botella de gaseosa. Verdad por evidencia. La evidencia me muestra, y obviamente la botella de gaseosa no puede ser anterior a 1500, ¿no? Entonces la botella de gaseosa me muestra que eso es de esa manera. Vamos a poner un caso. A ver, de repente ustedes están en el salón de clase. Imagínense ustedes que estamos en un salón de clase presencial. En eso, el profesor, o sea, yo, salgo por, no, bueno, antes de eso, disparos dentro del aula. 30 disparos, 40 disparos, 50 disparos, 60 disparos. En eso, el tutor ve que yo salgo corriendo del salón. Entonces, viene el tutor, después de que ya salí, entra al salón y encuentra a todos los alumnos muertos. Todos están muertos. Entonces, le preguntan al tutor, la policía, y le dice,
Bueno, todos están muertos, pero no sé el profesor que salió corriendo. De la policía, ¿qué va a decir? Esa es una evidencia de que el profesor fue el culpable, porque es el único que sobrevivió al ataque. Entonces mi abogado va a decir, pero no hay videos que lo muestren matando a los alumnos, pero él ha salido vivo. Ah, de repente lo que ocurre es que uno de los alumnos mató a sus compañeros. ¿Por qué no podría haber pasado eso? ¿Por qué culpan a mi cliente si de repente él fue el único rápido, el único hábil para poder escapar? Ah, bueno, pues. Pero luego, hacen un estudio del arma y encuentran mis huellas en el arma. Ahí hay dos evidencias. Quedó vivo y hay huellas del profesor en el arma. Pero mi abogado diría, ¿no? Oye, pero lo que ocurrió, ya hablé con mi cliente y me explicó de que él quiso forcejear con el alumno que tenía el arma y la movió, pero no logró quitársela. Entonces, no puede quitársela, ya se tuvo que escapar. Pero por eso que ustedes han encontrado sus huellas, porque él la tocó al momento de forcejear con ese alumno. Entonces, uy, ya entonces, digamos de que hay otra evidencia, pero el abogado está exigiendo correspondencia. No hay una evidencia real que muestre de que no ha habido me vean a mí disparándoles. Ah, pero también el profesor ayer en sus redes sociales puso, ¿no? Mañana voy a matar a los alumnos del aula 5 porque no les gusta el curso de filosofía. Entonces, ¿qué ocurriría? Que no tampoco, ¿no? Porque también cuántas veces a veces pones tú, oye, te quiero matar, estoy al borde del suicidio, pero son expresiones. Entonces hay que tener cuidado también cuando exigimos siempre lo que sería una verdad por correspondencia, pero también cuando queremos hacer pasar por evidente algo que podría tener ciertas valencias que nos conduzcan al error, ¿no? Por ejemplo, a veces también memes, en los memes de internet, los videos agradables que se pasan para leernos, alguna vez vi uno que decía, ¿no? Llegué tarde al trabajo y mi jefe no me va a creer que un perro me atropelló. Y se ve un video que el perro había atropellado al señor, había corrido rápido y lo había tumbado. Entonces, obviamente tendríamos la verdad por correspondencia para ver el video, ¿no? De manera directa. Pero lo que queremos decir es que muchas veces algo que pueda no parecer evidente puede ocurrir, o algo que pueda parecer evidente puede estar equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos criterios de verdad, ¿no? Pero obviamente los crímenes, salvo ahora que todo está grabado, generalmente no se graban, ¿no? Entonces, queda mucho para poder entender la evidencia que está detrás del crimen. Es lo que hacen los policías, ¿no? Los policías dicen, ah, mira, la bala entró con un ángulo descendente de 3 centímetros. Entonces, el criminal debe ser más alto, porque la bala entró de manera descendente, ¿no? Que por el tema del ángulo de la bala pueda saber el investigador si el atacante era más alto o era más bajo. Entonces vamos a ir sabiendo eso. Después dice, ¿no? De repente por ahí ven de que también el arma fue disparada muy cerca de la persona y que la persona no tenía signos de violencia. Entonces dice, ah, la debe conocer, porque para que se haya acercado tanto y no haya habido ningún signo de violencia de la otra persona, es que la debe conocer. Entonces, en base a que no hubo un acto de resistencia, se asume, se queda en evidencia que debe conocer a esa persona. De repente empieza a ver otros detalles, ¿no? De repente empieza a encontrar dentro de lo que es el tema de los vasos de la casa ADN femenino. Empiezas tú así, ah, es una mujer. Entonces, en función de las evidencias, es que vas diciendo si es que estás investigando en el ejemplo de la policía, ¿no? Esa sería la verdad por evidencia.
Ahora pasamos a lo que sería la verdad por utilidad. Cuando hablamos de la verdad como utilidad, principalmente hablamos de lo que sería el tema de reconocer que va a ser verdadero algo en cuanto tenga consecuencias beneficiosas que se puedan extraer del enunciado. Para los pragmatistas no se relaciona con el sujeto o la representación de los objetos, sino que va a ser en función de la utilidad que saquemos de esa información. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chicos, van a ingresar si ustedes tienen un ritmo de estudio fuera de clases de 3 horas diarias y se preocupan por dormir sus 8 horas diarias. Definitivamente eso no va a garantizar que ustedes ingresen. No es garantía que ustedes ingresen eso. Pero realmente va a ser beneficioso para promover el aprendizaje que lo haga. Entonces, es una verdad pragmática. De repente yo le digo a ustedes, chicos, no fumen porque les va a dar cáncer de pulmón. Y de repente, rebelde y se pone a fumar. Y no se enferma. La decía, profesor, usted me mintió. No, yo te dije lo que era correcto, ¿no? Que era que no fume porque te da cáncer de pulmón. Que no haya sido eso lo que ha ocurrido, ya es otra cosa. Pero era beneficioso que yo te prohíba fumar porque el fumar hace daño a la salud. Es una verdad pragmática. Ya le digo a ustedes, ¿no? También, ¿no? En estos mecanismos, ¿no? Que de alguna manera se ven a la hora de poder decir la verdad. En este caso vamos a ir viendo las consecuencias de decir la verdad. Entonces, si yo tengo una intención de que algo se produzca de una manera positiva, esa verdad por pragmática es una verdad que está en búsqueda de la utilidad. Entonces, el verdad pragmático tiene que ver con esa idea de utilidad al momento de poder plantear qué es lo que quiere esa. Esa sería la verdad pragmática. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces pasamos a ver el glosario de manera rápida y luego damos un espacio para algunas preguntas que ustedes puedan responderlas y luego respondemos de manera conjunta. Bueno, acá justamente en este glosario aparecen algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de tabula rasa. Ya lo conocemos obviamente porque hemos trabajado bastante, ¿no? Lo que sería el tema de la tabula rasa y las cosas que están detrás de el tema de la mente en blanco, ¿ya? Y que todo lo que conocemos es fruto de la experiencia, ¿no? Luego vendría fenómeno. Fenómeno tiene que ver con lo que sería la parte de la realidad que sí podemos conocer, ¿no? Es lo que sí, lo que los fenómenos. Mientras que el numeno es la parte de la realidad que no se puede conocer. Ya está más allá de nuestra capacidad para poder captar. El a priori se denomina así al conocimiento obtenido sin necesidad de la experiencia y que descansa en la propia facultad de la razón. Posee universalidad y estricta necesidad, ya para poder trabajarlo y poder tener en cuenta esos elementos a la hora de poder generar cualquier tipo de conexión a la que se quiera hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces damos unos 10 minutitos para resolver los ejercicios y luego de manera conjunta lo vamos a ir trabajando. Vamos a ponerlo por acá también igual, porque si no, luego de repente alguien ingresa. A ver,
Ejercicio, resolvemos ejercicios de manera autónoma de 2 a 2 y 10. Ya, y luego resolvemos de manera conjunta, ¿no? Siempre es bueno en clases como esta, que son un poquito más grandes, que hagamos ese ejercicio, ¿no? Para poder ir simulando un poco el tema del tiempo que tomamos para esto. Y ahora sí, vamos a resolver de manera conjunta, me quedan unos 15 minutitos más. Y bueno, de esta manera también un poquito vamos comprendiendo un poco más sobre cómo se trabaja en filosofía, ¿no? Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de discípula de los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes, supuesto que tomase una constante y firme resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan claro y distintamente en mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de poder no en duda. Primero, ¿no? La primera regla. La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuera y en cuantas requiriese su mejor solución. Dos, ¿no? Tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y cuarto, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Esos son los 4 puntos, ¿no? que reseñamos a la hora de poder mencionar lo que estamos haciendo. ¿Qué se puede desprender de estas 4 reglas? Bueno, en principio, hablamos de Descartes, hablamos de cómo está trabajando con la razón, entonces todo lo que sea empírico, todo lo que sea intuición sensible, todo lo que... Y como acá dice, sin necesidad de la racionalidad, nos quedaríamos con la alternativa B, ya que la alternativa B es la única que hace mención al procedimiento racional. Ya acá habla de lo empírico, acá habla de lo sensible, acá habla de la sensibilidad y acá habla que no se requiere la razón. Entonces, la que quedaría como fija sería la alternativa B, crear un procedimiento racional que garantice la certeza del conocimiento. Ahora, el ser humano tiene una necesidad natural de llegar a comprender el mundo y a sí mismo. Desde siempre el ser humano siente el deseo espontáneo de entender su mundo y eso lo impulsa a preguntar lo que es, pero resulta complicado para el ser humano. Por eso el objetivo de la nociología, ¿cuál es? No tiene que analizar el principio de la actividad intelectual, no dar respuestas a interrogantes, no es la naturaleza del hombre, no es, tampoco son las razones por la ciencia, sino, como hemos dicho, tiene que ver con el origen y la posibilidad de conocer. Proviene el conocimiento, quiere ver con origen, ¿no? Capacidad de conocer tiene que ver con posibilidad. Entonces, aquí está la pregunta de la nociología. Disculpen, ya. Durante una clase de teorías de la verdad, la profesora expone la relación entre el lenguaje y la realidad, solicitando a sus alumnos que analicen los siguientes enunciados. El ser humano adulto tiene 206 huesos. La pizarra del aula es verde.
Se puede establecer que para los alumnos las afirmaciones son verdaderas cuando, este sería la verdad por correspondencia, ¿no? Describen correctamente cómo son las cosas en el mundo real. Si realmente el ser humano tiene 106 huesos y realmente la pizarra no es verde, podemos decir que se describen correctamente cómo son las cosas en el mundo real. No tiene que ver con la manera lógica, tampoco tendría que ver con la contradicción de ideas, tampoco tiene que ver con la forma, no es lógica, y tampoco son aceptadas por todos tras un diálogo racional, ¿no? Tampoco. Sería alternativa A. En una conversación, Arturo da a conocer una información de una investigación sobre una planta amazónica llamada Miracula vitae, capaz de eliminar las células cancerígenas en un 100% de los casos en apenas 3 días, sin necesidad de quimioterapias, y que el descubrimiento fue publicado en la Revista Internacional de Ciencias Alternativas. Por el contrario, Ernesto comenta que se debe verificar las fuentes, contrastar datos, analizar credibilidad de información. De acuerdo con la información comentada por Arturo, Ernesto, que dudar, ¿no? Antes de validar cualquier información, se debe dudar de ella. En un debate filosófico, Profesor, ¿sí? ¿por qué no sería la B? ¿La D o la Si me B? puede con la B, la B, la B. D de dedo, No, no, B, de beso. beso, ya. ¿Por qué? Porque acá nos dice justamente de que si dijéramos que la razón es la única fuente segura para el conocimiento, estaríamos excluyendo a la experiencia. Y justamente la idea es de que para este caso, al menos en el diálogo que se está presentando, nos está diciendo que se debe verificar las fuentes. Si yo quiero verificar las fuentes, quiero contrastar datos y quiero analizar la credibilidad, es que ya hay una afirmación. Ahora, si yo le creyera absolutamente todo, estaría haciendo algo que no nos pide que tengamos en cuenta al momento de analizar el conocimiento, que nos pide que debemos dudar. Por eso nos dice, ¿no? Que la posición de Ernesto, que dice que hay que verificar, es una posición que nos dice que la duda es la fuente más segura antes de validar cualquier información, tal y como lo diría Descartes, ¿no? No porque alguien nos lo diga, necesariamente tiene que ser cierto, sino que tendríamos que siempre someterlo a duda. La B, como vemos, solamente se escuda en la razón, y este conocimiento que tiene que ver sobre todo con la reacción ante los posibles efectos de esta medicina requiere de experiencia. Entonces no podría ser la B únicamente, ¿no? Sino que de todas maneras requeriría de la experiencia después de la duda. En un debate filosófico sobre la belleza, Raúl afirmó lo siguiente: la belleza no depende de lo que perciben y las ideas universales que existen en nuestra mente. En cambio, Pablo planteó que la belleza no está en las ideas, sino depende de la sensación y del gusto. Además, algo es bello porque nos produce placer o agrado al percibirlo. Ambas posiciones, ¿con qué se corresponden? Sería con el racionalismo, que es justamente la que dice que no depende de la percepción, y de la del empirismo, que es la que dice que tiene que ver con la sensación. Entonces sería la alternativa D, ¿no? Racionalismo, empirismo. La 5. Durante una conversación en clase, un estudiante afirma que las leyes de la mecánica newtoniana fueron un conocimiento aceptado durante el tiempo y no era necesario demostrar nada. Basta con creer lo que siempre nos han enseñado, porque eso no puede estar equivocado. De acuerdo con la ¿Ve? posibilidad del conocimiento, la B, rechaza toda posibilidad crítica frente a creencias. Entonces, la idea justamente es, según esta posición, es que hay que rechazar toda posibilidad crítica frente a las creencias aceptadas, ¿no? Eso es una posición principalmente dogmática, ¿no? Dice, no, no era necesario mostrar nada, basta con creer. Entonces, ahí es una posición netamente dogmática, ¿no? José, estudiante
del Centro Penitenciario de la OMS quiere aplicar cierta técnica de estudios como métodos de organización de tiempo, mapas mentales y estrategias de cooperación y memorización mejorar su rendimiento. Lo pone en práctica en sus estudios y efectivamente obtiene mejores resultados. Entonces José concluye que su creencia es verdad porque su creencia resultó útil y produjo consecuencias favorables. No ha hecho un estudio sistemático, un estudio científico, ¿no? Simplemente porque le funcionó. Como decíamos cuando hablábamos de la verdad pragmática, la verdad por utilidad, hay que tener en cuenta eso para generar lo que sería el tema de el trabajo de las cosas que se han dado. De ahí sería el tema de José. Luego vendría a las 7. Ah, En el caso de las 7, la respuesta sería la E, ¿ya? Dice, ¿no? Afirma que ciertas ideas como principios lógicos o nociones matemáticas aparecen en prácticamente todas las culturas. Estas ideas en matemática aparecen en todas las culturas. Es decir, que es común en toda la humanidad. No parecen derivar directamente de impresiones sensibles particulares. O sea, no parece que sean empiristas. Sugieren una base innata o estructural en la mente. Esta es la idea justamente que sugería Kant, ¿no? Que sería una idea innata estructuralmente en la mente, que justamente tiene que ver con lo que propone Descartes, ¿no? Que hay una estructura de la mente con la que nacemos. Entonces, ¿no? En este caso, al hablar de que hay nociones innatas, que son justamente partícipes de lo que sería un tipo de conocimiento del que no depende la naturaleza, estaríamos en relación con lo que diría Descartes, ¿no? Que hay ideas innatas, ¿no? Y la última, Rosario observa un florero que cae de una mesa y se rompe en el suelo. Ella no solo ve los hechos, el florero cae y el florero se rompe, sino que automáticamente piensa, el florero se rompió porque se cayó. Ella comprende una relación causal en los hechos sucedidos. De acuerdo con la tesis sobre el origen del conocimiento, las categorías a priori de Kant, ¿qué son? Son formas mentales que permiten ordenar y comprender la experiencia. Entonces, aquí en este caso, así como decíamos que había la posibilidad de unir, de separar, también hay la posibilidad de establecer asociaciones o en este caso incluso dar algún tipo de estructura mental que nos permita comprender por qué se ha hecho ese tipo de situaciones. Ahí tenemos también ese elemento para poderlo mostrar. Ya, entonces en este caso sería la alternativa D. ¿Ya? ¿Alguna pregunta final? Ya nos queda un minutito. profesora, en Ya. la 6, porque Claro, profesor. ¿La 6? sí, en la 6. ¿Con la 6 cuál sería la duda? ¿Con qué alternativa sería? Tienes la... La A. A ver, Ajá. dice, ¿no? Primero, ¿no? Cuando hablamos de una realidad objetiva, hablando del objeto cognoscible, ¿no? Por ejemplo, la mesa es de madera, la mesa tiene 4 patas, ¿no? Pero en este caso, no necesariamente el hecho de que alguien organice el tiempo, los mapas mentales y las estrategias de comparación y memorización son algo que objetivamente va a mejorar el rendimiento. Puede haber alguien que los use y no le vaya bien, pero a José le sirvió. O sea, no estamos viendo que dice, ¿no? Lo pone en práctica en sus estudios y efectivamente obtiene mejores resultados. O sea, porque le fue bien. Entonces, con José concluye que su creencia es verdadera. ¿Por qué? Porque su creencia resultó útil. En este caso estamos hablando de lo que sería la verdad pragmática o por la utilidad que nos dice, ¿no? Que si le va bien, que lo siga haciendo. Si alguno de ustedes va a dar examen, bueno, no es parte de Jesús, es para aplicar un poco la pragmática, ¿no? Si alguno de ustedes se persina antes del examen y le va bien, entonces para él va a haber una relación entre el tener una creencia, una fe
y los buenos resultados. Entonces, que en el tercer examen lo haga también, pues. O sea, la verdad está en función de que sea útil. Y si a mí me sirve, y yo siento, porque de repente es verdad, ¿no? De repente no es que Dios te sobre la respuesta, sino que tú sientes un alivio en ese momento al presionarte y ese alivio te permite dar un examen más tranquilo. Entonces, si te sirve a ti el tener una pata de conejo, el persinarte, te puede dar cierta confianza, ¿no? Es como cuando a veces a un niño le dicen eso, ¿no? Que cierto elemento le va a dar confianza y él lo usa confiado en que es así. Pero no necesariamente es cierto, ¿no? Cuando a veces los niños lo van a vacunar, le dicen alguna mentirita, ¿no? Y esos se ponen más fuertes, se ponen más fuertes y les va bien. No les duele mucho la vacuna. Entonces, si eso funciona, que eso sea verdad. De verdad sirve rezar. La pata de conejo. Es dependiendo de la utilidad que se pueda tener. ¿Ya? Entonces, por eso es que no estaríamos hablando de algo objetivo, sino estamos hablando de las consecuencias favorables. Ya, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Buena semana para todos. Cuídense. Ahí los dejamos.